Muy buenas noches. El día de hoy vamos a presentar el trabajo Áreas de Brodmann y planos anatómicos. El equipo está compuesto por Alejandra Pulido, Alexa Páez, Jaycee Parra y quien les habla, Nicolás Parra. Hola, hoy les vengo a hablar sobre el lóbulo occipital. Pero para hablar de este primero tenemos que saber qué es la corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte más nueva evolutivamente y más grande del cerebro y juega un papel importante en la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio, la decisión y el lenguaje. Más de la mitad de esta no es visible superficialmente. Como pueden observar, esta es la corteza cerebral con las subdivisiones de los cuatro lóbulos, el lóbulo frontal, parietal, temporal y el lóbulo occipital en el cual nos vamos a enfocar. Como pueden ver, el lóbulo occipital es el más pequeño de todos. Se encuentra en la parte posterior del cerebro por detrás del lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Este se encarga del procesamiento visual, nos ayuda a diferenciar las cosas de nuestro alrededor y a diferenciar la variedad de colores. El lóbulo occipital, como los cuatro lóbulos, tienen unas áreas llamadas las áreas de Brodmann. ¿Pero qué son las áreas de Brodmann? Las áreas de Brodmann son el conjunto de divisiones que se encuentran en la corteza cerebral y permite la identificación de áreas concretas de esta. Dicha clasificación fue propuesta por el psiquiatra Corbin Brodmann en 1909 y su objetivo era generar una clasificación topográfica desde el estudio de las características anatómicas, centrándose en la citoarquitectónica y generando divisiones espaciales de la corteza para elaborar teoría y poder aplicarlo en el campo de la patología. En este caso del ser humano, Brodmann realizó una división de 47 zonas o áreas. El óvulo occipital tiene tres áreas de Brodmann: área 17, área visual primaria; área 18, área visual secundaria; y área 19, área visual terciaria. Área visual primaria o área 17 de Brodmann. Esta es la primera zona de la corteza que comienza a procesar la información visual del núcleo geniculado lateral. También cuenta con un mapeado de los ojos y el campo de visión o una representación local de la retina, para que pueda ser procesada con mayor precisión en el futuro. Esta es responsable de la percepción de los colores, la forma y el movimiento. Área 18 de Brodmann o área visual secundaria. Rodea el área visual primaria y se extiende por el lóbulo occipital tanto en la superficie lateral como medial del hemisferio. Permite la visión en tres dimensiones y la detención de la intensidad lumínica. Esta es responsable de la forma dinámica o la forma de los objetos en movimiento. Área 19 de Brodmann o área visual terciaria. Es una de las cortezas extraestriadas o biscales secundarias y en este caso permite el reconocimiento visual de los estímulos al vincularse con la memoria. La información procesada del área occipital no se queda en esa área, sino que pasa a los demás glóbulos para producir comportamientos más complejos. El comportamiento visual pasa a la corriente dorsal, al lóbulo parietal, creando una conexión visomotriz, es decir, la información visual que dirige mi conducta. También el comportamiento visual pasa por la corriente medial, llegando al lóbulo superior temporal. Y para finalizar tenemos que el comportamiento visual pasa por la corriente ventral, llegando al lóbulo temporal inferior, creando el reconocimiento de los objetos. Agnosia aperceptiva es no reconocer los objetos a pesar de que se puedan ver. Agnosia asociativa es la incapacidad de reconocer un objeto a pesar de su aparente percepción. Prosopagnosia, agnosia facial, no puede conocer ningún rostro a pesar de que ya lo conocía, incluso hasta su propio rostro. Alexia, incapacidad para leer. Agnosia visoespacial, desorientación topográfica o incapacidad de encontrar un camino en entornos familiares.
Ok, ahora vamos a hablar acerca sobre el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal se alberga lo que es la corteza primaria de la audición del cerebro. Adicionalmente a eso, maneja todo lo que tiene que ver con el lenguaje auditivo y los sistemas de comprensión del habla. Desempeña un papel importante en tareas visuales complejas como lo es el reconocimiento de rostros. Aquí en esta imagen que encontramos en estos momentos, podemos observar en la parte superior encontramos lo que es un corte sagital del cerebro, en la parte media encontramos lo que es el corte frontal y en la parte inferior encontramos lo que es el corte, otro corte sagital. Vamos a hablar ahora acerca sobre las áreas de Brodmann en el lóbulo temporal. En estas áreas, en las áreas de Brodmann, en el lóbulo temporal encontramos lo que es el área 41 y 42. Estas dos áreas son parte de la corteza auditiva primaria. Es el primer destino cortical de la información auditiva que proviene del tálamo. En el área 41, o sea, en la corteza primaria, es donde se permite todo lo que tiene que ver con la audición del sonido, pero no su reconocimiento. Mientras que en el área 42, esta es la que se encarga de hacer el reconocimiento de los sonidos. Una de las patologías que podemos encontrar en esta área es que si se lesiona, va a provocar una mayor dificultad de reconocer los sonidos en el oído contralateral. Luego encontramos lo que es el área 22. Su función está relacionada con la interpretación del sonido y permite entender el lenguaje escrito y hablado. Está relacionado igualmente con lo que es el área 39 y el área 40. Las patologías que podemos encontrar en el área 22 es que si se lesiona esta área, se puede llegar a provocar una sordera verbal. Siguiente a esto está el área 20, 21 y 37, las cuales conectan áreas visuales con el circuito límbico, reconociendo todo lo que tiene que ver el tema de los rostros o las caras. Si se genera alguna patología en estas áreas, puede llegar a producir lo que es incapacidad para reconocer rostros familiares y de igual manera también la pérdida del color en ciertas partes del campo de la visión. Pasando esto, encontramos lo que es el área 38, es otra área de asociación vinculada tanto a la memoria como a las emociones, también al procesamiento semántico de la información. Acá vamos a ver otras áreas con respecto a las áreas de Brodmann, las cuales son el área 15, 16, 23, 26, 27 y 28. En el área 15 encontramos que está vinculada con el procesamiento de la información de la presión sanguínea, presión sobre la carótida, así como los ataques de pánico. En el área de 16, esta área ocupa la mayor parte de la insulina, ayudando a procesar aspectos como lo es el dolor, la temperatura, la información fonológica y la capacidad de tragar. En el área 23, esta área forma parte de la corteza vinculada con la información emocional y la memoria y está conectada con el sistema límbico. En el área 26, de igual manera, también se relaciona con lo que es la memoria autobiográfica y se sitúa en la circunvolución del cíngulo. El área 27, esta área esta región cerebral, al igual que el área 26, se vincula al proceso relacionado con la memoria, así como las áreas cerebrales que permiten la percepción y la identificación de los olores. El área 28, al igual que el área 27 y el área 26, participa en procesos de memoria como en la integración de la información de la percepción olfativa. Luego encontramos lo que es el área 29, 30, 31, 33, 34, 35 y 36. En el área 29, en la parte retroesplenial del cíngulo, también está vinculada a lo que es la parte de la memoria, siendo como ejemplo de esto lo que es la evocación de vivencias. En el área 30 está citado en la parte subesplenial del cíngulo, se vincula a la memoria y al aprendizaje, así como el condicionamiento.
En el área 31 también está en la parte del circunvolución del cíngulo, y esta área se vincula al procesamiento de la memoria y las emociones. En el área 33 está relacionado con todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, así como la percepción del dolor, el procesamiento emocional y la planificación motora. En el área 34, esta región se puede encontrar en el UCUS. Se trata de un área que forma parte de la corteza olfativa primaria, la percepción del disgusto o la memoria olfativa y gustativa también son aspectos en los que participa esta área en específico. Luego seguimos con el área 35, ella está en la corteza perirrinal, participa en todo lo que tiene que ver en la parte de la memoria y está vinculado a los recuerdos inconscientes. Y finalizamos con el área 36, que ayuda a codificar y recuperar recuerdos autobiográficos. También puede ayudar a procesar la información relacionada con la localización espacial, y en ella está lo que es la corteza parahipocampal. En el lóbulo parietal este lóbulo está ubicado muy cerca del centro del cerebro, está detrás del lóbulo frontal, delante del lóbulo occipital y encima del lóbulo temporal. Esto lo componen las siguientes áreas de Brodmann. El área somatosensorial primaria, que está compuesta por el área 1, 2 y 3, que está localizado como tal en la circunvalación postcentral, en la superficie lateral del hemisferio, y la parte posterior del lóbulo paracentral en la superficie del medio. Esta tiene una función que se encarga como tal de recibir todas las sensaciones táctiles, articulares y musculares del lado contralateral del cuerpo. Y los daños que se presentan en esta zona producirán confusiones en la percepción táctil del individuo, como temperatura, presión, dolor y tacto. La siguiente área es el área gustativa, que es el número 43, que está en el extremo inferior de la circunvalación postcentral, y la función como tal de esta es la sensación del equilibrio. En las siguientes áreas que encontramos es el área de asociación, que está dividida en dos, una que es la 5 y 7, que como tal está localizada en la circunvalación parietal superior. Esta tiene como programación o como función la programación de actividades motrices, principalmente cuando el brazo es usado en el blanco o para usar como un blanco visual, donde de toda la manipulación como tal se elabora en diferentes referencias espaciales, ayudando a conducir como tal los movimientos del cuerpo con las sensaciones visuales, y participa en el esquema corporal. Una patología que puede afectar como tal esta área es el ataxia óptica, que es la afectación en la coordinación entre la visión y el movimiento de la mano. La siguiente área como tal que de asociación es la 39, el número 39 y 40, que está localizado como tal en los giros supramarginal y angular. Estas tienen como función producción de la información, lo que permite que la percepción de la forma, textura, tamaño y la identificación del objeto al tocarlo. Y la patología como tal que se puede desarrollar en esta área es la afasia de Wenger-Nick, que es cuando se afecta la capacidad de comprender el significado de las palabras o de las oraciones. Mirar el óvulo frontal, entonces, ¿qué es ese óvulo? ¿Qué podemos evidenciar ahí? Es ese óvulo donde podemos evidenciar la ejecución del movimiento de destreza, y está dividido en tres grandes áreas: orbital, medial y dorsal lateral, y tiene una representación que es de planeación, regulación y control de esos procesos psicológicos. Luego, dentro de esa gran área que encontramos del lóbulo frontal, vemos el área 4, que es el área motora principal, que corresponde a esa parte circunvolución frontal ascendiente. Y acá recibe también esas conexiones del área 6 y también de los núcleos del cerebelo, de los ganglios basales y del tálamo. ¿Y cuál es la función de esa? Es la de la salida de esos impulsos motores. Luego encontramos el área 6, que es la premotora,
y esta también parte de la circunvolución frontal ascendente y también recibe esas influencias del área 4, pero ¿cuál es la función específica de esa área? Es el movimiento de los ojos, faringeos, articulación del lenguaje, la rotación del tronco y cabeza. También entonces encontramos la siguiente lista de áreas que son las áreas 8, que es la matriz suplementaria que está, y es la continuación de esa área 6. ¿Cuál es la función acá? Es cuando se quiere hacer una función, entonces de una vez se programa esta área, y más que todo es para esas funciones manuales. Las otras áreas son las que están, la 9, la 10 y la 11, que son las que corresponden a la atención y concentración, y esas ocupan gran parte anterior del lóbulo frontal, y reciben aferencias del tálamo, núcleo dorsomediano y con el sistema límbico. ¿Qué podemos ver acá? Acá cuando hay esas lesiones, de una vez la persona cambia de temperamento o del humor, y la patología específica ya es la pérdida totalmente de la atención y de la memoria. Encontramos otra agrupación de áreas que son la 44 y la 45, que corresponde a Broca. Esa se ubica en la parte inferior de la circunvolución frontal ascendente y circunvolución frontal inferior, giros angular o percular. ¿Qué encontramos acá? Esos son los músculos que están asociados a la cara. Entonces, ¿cuáles? La lengua, el paladar, las cuerdas vocales, y cuando hay una lesión acá, la patología es conocida como una afasia, que es esa pérdida de poder expresar el lenguaje. Ya empezamos a ver en otras áreas, pero ya enfocadas también a esa parte del lóbulo, que es córtex prefrontal, prefrontal y dorsal lateral. Esas son las áreas correspondientes a la 9, 19, 45, 46 y 47. ¿Qué pasa con esto? Acá vemos una patología que se llama síndrome dorsolateral y se da en cualquier región del círculo, pero dice que más que todo es en la 9 y en la 10, porque la alteración cognitiva. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay pérdida de funciones ejecutivas, alteración de la memoria, déficit en la programación motora, reducción de la fluidez verbal, alteración en el comportamiento, ordenación temporal, etc. Y por último, vemos en esta misma división, pero ya en el inferior o ventral, vemos las áreas 11, 12, 13, 14 y 47, que ya tienen una proyección a la amígdala e hipotálamo. Y vemos acá que intervienen en el control y la impulsividad. Entonces, ¿qué pasa con esa patología? Las personas que sufren esa patología tienen un síndrome que se llama orbitofrontal, que más que todo se concentra en el área 11 y 12, y es ese cambio continuo de personalidad. Luego encontramos en esa parte prefrontal medial, que son las áreas 32, 24, 25 y 12, y aquí intervienen todo lo que es en la atención y la motivación, cuando las personas ya no quieren ni, por ejemplo, ni asearse, ni hacer ninguna actividad. ¿Dónde se produce la proyección de eso? Sobre todo en el área de, la proyección es con la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo. Y la patología es síndrome medial frontal. ¿Qué sucede con eso? Es la apatía y el mutismo, ¿no? Y sobre todo se concentra en esa área 24. Ok. A continuación encontramos los planos anatómicos, donde vamos a encontrar la división de ellos. Está el plano transversal, el plano superior craneal y el plano sagital. En el plano transversal u horizontal, este es un corte horizontal que se divide el cuerpo del cerebro en la parte superior y en parte inferior. Se encuentra como tal el ángulo recto en los otros planos. Bueno, respecto a ese plano sagital, podemos encontrar, la imagen, podemos ver claramente que el cuerpo humano se divide, el cuerpo humano se corta, ¿no? Verticalmente, vemos ahí el corte vertical, y se va dividiendo en dos partes simétricas, derecha e izquierda. Plano frontal o coronal es un corte en dirección vertical a través del cuerpo. Lo divide en sección anterior y sección posterior. Además se encuentra formando un ángulo recto con el plano sagital. El nombre coronal se le otorga debido a que pasa por la sutura coronal
en el cráneo.